Hermanos queridos, bienvenidos para este estudio de la palabra del Señor y para esta ocasión Génesis, el capítulo 16. Bienvenidos también los hermanos que se conectan con nosotros y participan miércoles a miércoles en este horario en el estudio de la bendita palabra de Dios. El capítulo 16 habla de la incredulidad de Abraham y también de su esposa Sarai, a quien más adelante se le cambió el nombre por el de Sara. Y es una pena, nosotros también nos identificamos con Abraham y con Sara porque nos hace falta fe. El Señor dijo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le podríamos decir a un monte que se traslade al mar. Y Dios es bueno, que la tenue fe, la débil fe de una persona, Él no la apaga. Nos hace falta fe. Y por fe en Jesús, el Salvador, se hace salvo el pecador. Sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Y hay que creer en Jesús y creer que Él es el Dios eterno que vino a la tierra, vivió aquí como 33 años y nunca pecó, murió y también resucitó. El que cree que Jesús murió en su lugar, que Él es Dios eterno, que Él es Salvador. El que cree que Cristo, únicamente Él, limpia pecados, recibe la salvación, recibe el Espíritu Santo, recibe la vida eterna. Pero el incrédulo, el que no cree, también la condenación eterna. No es aquí el pecado principal o el pecado mayor, la relación mala que tuvo Abraham acostándose con su empleada o con su esclava, con su sierva, sino la incredulidad. Dios les había dicho que le daría una nación. ¿Dónde le hizo esta promesa? En el capítulo 12, el versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuándo le hizo esta promesa? Cuando Abraham tenía, dice el verso 4, 75 años. 75 años. Y nos dice que en el 16 era Abraham de 86 años. Entonces, en el 12:4, 75 a 86, habían pasado 11 años y Dios no había cumplido la promesa. Y como nosotros no somos pacientes, tampoco Abraham y su esposa Sarai fueron pacientes y no esperaron, tenían que esperar desde los 75 hasta los 100. 25 años, porque cuando nació el hijo de la promesa, Isaac, Abraham tenía como 100 años y su esposa Sara o Sarai tenía 90, 25 años de espera. Y nosotros a veces no esperamos ni 25 minutos, con 25 minutos nos angustiamos, pero también Abraham tenía esperando ya y su esposa 11 años y el hijo de la promesa no vino. Y por eso en el capítulo 16 notamos que Abraham y Sarai quisieron ayudar a Dios, como dicen algunos, ayúdate que te ayudaré. Querían ayudar al Señor, pero vemos aquí falta de fe, incredulidad, y nosotros nos identificamos con esta pareja. Hablemos en este estudio de la incredulidad de Abraham y Sarai.
en 4 partes. La primera parte, en los versículos 1 al 3. La incredulidad de Abraham y Sarai los condujo a una práctica pagana, a una práctica pecaminosa. Dice 16, 1 al 3. Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva, una esclava egipcia. ¿Dónde la trajo? De allá, cuando por falta de fe, así como tenemos también nosotros falta de fe, él se fue para Egipto. Dios lo envió a la tierra prometida y dice 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Nunca fue la voluntad de Dios que él vaya allá para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y siempre hemos dicho con las personas que sueñan con salir del país, está bien que sueñen, pero asegúrense que sea la voluntad de Dios. Y nunca es la voluntad de Dios que se vaya primero, después él, o un hijo va primero. Así no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es en familia, porque Él no desune de ninguna manera. Él no rompe, Él no fractura una familia. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Cuando se van a presentar las familias para recibir una visa, dice, preséntate tú primero. No, preséntense en familia. O le dan a todos o le niegan a todos. Así tiene que ser. Allí se ve la voluntad de Dios. Y a lo mejor le dicen que no, porque no es la voluntad de Dios todavía. Llega el momento cuando es la voluntad de Dios, el asunto sale. Y si no, no hay para qué ponerse a llorar, ni tampoco insistir, porque Dios sabe por qué. Entonces, de allá, fuera de la voluntad de Dios, fuera del amparo de Dios, Abraham y Sara vinieron trayendo a esta joven egipcia. Era la costumbre entre los orientales paganos que cuando una mujer era estéril podía conseguirle a su marido una concubina. Y el hijo de esa concubina era como hijo de la esposa estéril, porque eso nos dice el versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Aquí lo que está diciendo Sarai es, Dios es culpable. Dios es culpable. Él no ha cumplido su palabra y le reclama a su marido, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Él no me ha dado hijo, Él no me va a dar hijo, y eso se llama incredulidad. No sé si alguna mujer pensara que ella no hubiera obrado de la misma manera. Yo creo que no hubiera obrado a los 11 años, sino a los 11 días o a los 11 meses, ya estuviera totalmente angustiada. Ellos habían esperado ya mucho tiempo, pero igual no era justificación para quitar su mirada del Señor. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues, le dice la esposa al esposo, te ruego pues que te llegues a mi sierva, te acuestes con ella, tengas relaciones sexuales con ella. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y Abraham con gusto, dice la última parte del versículo 2, y atendió a Abraham al ruego. No tuvo que rogarle mucho. Atendió al ruego de Sarai. Qué pena, hermanos, esa era la costumbre entre los orientales. Y siempre tenemos que pensar nosotros dentro de la iglesia del Señor, qué costumbres orientales, qué costumbres paganas estamos metiendo dentro del templo. Siempre tenemos que pensar, esto que hacemos en el templo, que hacemos en la iglesia, en el ministerio,
le agrada a Dios o lo estamos trayendo del mundo e introduciendo en la iglesia? Hermanos queridos, la práctica de su hogar, nuestras prácticas. Un hermano me decía con sinceridad que él tiene mala mano para sembrar yuca, porque la yuca es un tubérculo y dice que hay que tener buena mano para que la yuca coseche. Y eso, ¿cómo se llama eso? De ninguna manera eso es cierto, para nada. Toda persona que con fe siembra tiene buena mano para sembrar, porque él decía que unas manos son buenas y produce buena yuca y otra mano tiene como malvago y no sale sino solamente raíces. Esas son prácticas del mundo. ¿Cómo se llama esto? Superstición. Y esas prácticas mundanas metidas dentro de la iglesia. Hay hermanos que se preocupan mucho cuando una mariposa negra entra dentro de la casa. Superstición, todo traído del mundo. También los hermanitos cuando van a sepultar a su muerto están peleando si lo meten con los pies para adentro al muerto o con la cabeza para adentro. ¿Qué importa eso? No tiene ningún sentido. Superstición, que el cuco, que el duende, que penan, nada de esas cosas, hermano. Superstición, prácticas del mundo que se meten dentro de la iglesia. Que cuando han velado a una persona, ya la han sepultado, entonces la casa no tienen que barrerla, sino después de algunos días. Esa casa sucia, asquerosa, lo primero que hay que hacer es limpiarla. Y donde van a poner el muerto dice que no deben poner ningún clavo. Una ocasión yo fui a consolar a una familia y una hermana estaba subida en una escalera con un martillo sacando los clavos. Le digo, hermano, ¿y qué está haciendo? No, es que aquí van a traer a mi papito, que lo van a velar. Y no tiene que haber ni un clavo en las paredes. Superstición. Y hay hermanos y hermanas que andan con esa brujería y con el mal de ojo y que el rabundido y que tienen que pasar el huevito de gallina. Y ese era el problema. Abraham y Sarai habían adoptado la práctica mundana que cuando la esposa era estéril podía darle a su marido una sierva, una mujer, una concubina para que él se acueste con ella y entonces dé a luz entre las rodillas de la esposa. Y eso fue lo que hizo Sarai en acuerdo con Abraham. Y eso se llama incredulidad. Pero nosotros no somos menos incrédulos que Abraham. Lo llaman a Abraham el padre de la fe, pero en ninguna parte de Dios lo llama así a Abraham. No hay padre de la fe, no hay tal cosa. Leamos el versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años, porque como un año habían habitado por allá, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. ¿Qué violó Abraham y Sarai? La ley de Dios. La ley de Dios dice que el hombre debe tomar una sola mujer y que toda mujer debe tener un solo marido. Muy triste esto. Y él ya lo enseñó con claridad en Génesis, el capítulo 2, el versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Verso 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona
porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su única mujer, y serán ambos una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En el capítulo 16, el versículo 3, notamos que Abraham, a quien los judíos lo llamaban su padre, los descendientes de Ismael también lo llaman su padre, y los del cristianismo también muchos le llaman su padre. Para ustedes y para mí nuestro padre es Dios. Dio por mujer a Abraham su marido. Ahí está el primer punto. La incredulidad de ambos los condujo a una práctica pagana. Y yo les invito, hermanos, para que revisemos en nuestros hogares si hay allí prácticas paganas. Hay hermanos que compran lotería. Eso es una práctica pagana. Porque Dios nos ordena trabajar y ganar el dinero con el sudor de la frente o de la lengua. Pero tiene que trabajar. Y querer ganar dinero así, eso es dinero sin trabajar. Son prácticas paganas. Y siempre que está pensando dentro del templo de la iglesia del Señor, ¿hay acaso alguna práctica pagana que le estamos nosotros practicando sin darnos cuenta? A Abraham y Sarai les parecía que lo que estaban haciendo era bien, pero hermanos, Dios no estaba de acuerdo con esto. Por esto vemos el resultado en las tristes consecuencias. En segundo lugar, la incredulidad de Abraham y Sarai produjeron en esa familia celos y rivalidades, produjeron peleas. Y no hay cosa más terrible para un hombre que los problemas en el hogar. Y no hay cosa más agónica para la esposa que los problemas dentro del hogar. Por eso las parejas terminan divorciándose por los celos y por las rivalidades. Veamos estos celos y rivalidades, peleas, por la incredulidad, por la falta de confianza en Dios. Dice el verso 4, y él se llegó a ella. Se llegó a ella significa tuvieron la intimidad como marido y mujer, la cual concibió. Y cuando vio ¿quién? Cuando vio a Agar que había concebido o que había quedado encinta, miraba con desprecio a su señora. ¿A qué señora? A Sarai. La miraba con desprecio a su señora. Porque en el tiempo antiguo era causa de estigma no quedar embarazada. Es por esto que Ana lloraba y lloraba largamente, porque Dios no le había dado el privilegio de tener un hijo. Y ella lloró largamente delante del sacerdote Elí, al punto que el sacerdote Elí la juzgó y la tuvo por ebria. Pero Dios tuvo misericordia y la oyó. Y ella quedó embarazada porque confió en Dios. Y fruto de esa confianza en Dios nació el gran profeta Samuel, que es el único hombre en la Biblia de quien se dice que ninguna de sus palabras Dios hizo caer en tierra. Ese profeta era un profeta impresionante, pero fruto de una mujer humillada. Dios le dio el privilegio de tener un hijo. En ese tiempo las mujeres lloraban porque no quedaban embarazadas. Hoy lloran porque quedan embarazadas, porque no quieren tenerlo. Y lo más grave, cuando el hijo nace
Y como no lo tuvieron con alegría, el niño va creciendo y cuando está enojada la madre le dice, nunca te quisimos tener. Y ahí crecen los grandes delincuentes que tienen azotado este país. Por todo el maltrato y las palabras negativas y despreciativas que sus padres le han dicho. Si los padres supieran lo que significa decirle a un hijo, oveja negra, o que no quisimos tener, naciste porque tu madre se descuidó. Hoy los hijos nacen es por un descuido. Pero en ese tiempo no era por descuido. En ese tiempo los hombres y mujeres siempre querían tener hijos, porque esto es una bendición. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, dice el Señor. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su casa de hijos. El ideal era tener por lo menos 10 hijos y criarlos para Dios. Y él se llegó a ella concibió y despreciaba a su señora. Verso 5, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Esta es la consecuencia del pecado. Dice otra versión, todo es culpa tuya. Abraham, es verdad, no había actuado como un líder espiritual. Porque ¿qué debió decirle a Abraham a su mujer cuando ella lo tentó? Mira, Sarai, tú conoces el mandato divino. Dios ordena a los hombres que tengan una sola esposa. Y tú no debes hacer esto de ofrecerme otra, porque solo tú eres mi esposa. Pero parecido a lo de Eva lo sedujo a Adán. Y acá Sarai lo sedujo a Abraham. Y Adán cedió y Abraham también. Miren que la esposa puede ser la ayuda idónea, pero también la ayuda errónea. Y bueno, hay que actuar siempre con sabiduría. Entonces dijo ella, mi afrenta sea sobre ti, todo es culpa tuya. Y cuando una mujer le dice a su marido, tú eres el culpable, la relación ya se dañó. Comienzan las peleas, los celos, rivalidades, iras, contiendas, insultos, y hablan inmediatamente de la necesidad de separarse, porque esto no tiene remedio. Yo te di mi sierva por mujer, cosa que nunca debió hacer. ¿Dónde aprendió esto? En Egipto, y esto aprendieron de los paganos. Y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Qué juzgue Jehová? Si no le pusieron atención a Dios, si no le prestaron oído al Señor. Y el verso 6, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. No está ejerciendo Abraham su rol. Le dice, ¿sabes qué, Sarai? Haz con tu sierva, haz con Agar lo que te dé la gana, lo que quieras. ¿Ya? ¿Me oíste? Así le dijo en el verso 6. Haz con ella lo que bien te parezca. A mí, déjame tranquilo, no me atormente. Esa no es la respuesta de un hombre sabio. Al hombre le toca encarar. Por eso lo puso como cabeza del hogar. La voz del hombre tiene que oírse, aunque el hombre a veces no quiere hablar. Pero tiene que oírse, tiene que liderar. Y liderar no tiene que ver con mandar. Liderar no tiene que ver con dominar. Liderar no tiene que ver con aplastar, con subyugar. Liderar tiene que ver con guiar. Un pastor es un líder, pero es un hombre que guía, que conduce con sabiduría una iglesia.
Y el hombre es cabeza del hogar. Él tenía que hablar con Sara y decirle: mira, Sarai, hagamos una cosa. Tú y yo hemos pecado delante de Dios. ¿Qué te parece? Vamos a humillarnos. Hagamos un altar delante de Dios. Confesémosle a Dios nuestro pecado. Porque esto que ha sucedido es muy grave. Vamos a buscar a Dios. Tú no eres responsable de esto. Yo debí, como tu esposo, guiarte. Yo debí pastorearte. Yo debí cuidarte. Yo debí decirte que no estabas haciendo lo correcto, pero no lo hice. Y entonces Sarai hubiera cambiado su actitud y el asunto se hubiera arreglado allí, por lo menos en ese momento. No hubo eso, sino como cuando un hijo no anda bien, le dice el marido a la mujer: allá tu hijo, tú mira qué hace. Qué irresponsable, qué falta de carácter, qué falta de amor de un hombre, de un padre para con su hijo, para con su hija, dejar que haga lo que le parece. Cuando el hombre tiene que cuidar, cumplir con su rol, no, es nuestro hijo, es nuestra hija, tenemos que ayudarla. Mira tú qué hace. Y cómo Sarai la afligía, vean ustedes. Y luego Pedro dice que hay que tomar como ejemplo cómo Sara se sometía. Y cómo Sarai la afligía. ¿A quién la afligía? Dice la última parte del verso 6. A esa pobre egipcia. Esa egipcia no era culpable de esto, no era la responsable principal. Ella fue traída como una esclava. Ella estaba sirviendo allí. Ella fue entregada. Y para ella, como una pagana, lo que sus patrones estaban haciendo estaba perfectamente bien. Y como Sara la afligía, la molestaba, la atormentaba cada día, ¿qué sucedió? Ella huyó de su presencia. Hermanos y amigos, ella huyó a tal punto que tuvo que venir el ángel de Jehová a socorrerla. Quiero decir que el ángel de Jehová aquí es una teofanía o es una cristofanía. ¿Qué se refiere a una teofanía, una cristofanía? Una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Aparición de Cristo. Cristo no comenzó en Belén de Judea. Cristo es eterno. A Dios nadie le ha visto jamás, pero sí hemos visto al Hijo. El Hijo vino y al Hijo todos lo vieron. Dice Juan, lo vieron, lo abrazaron, lo palparon. Y aquí tenemos nosotros a Cristo. Cristo preencarnado. El mismo Cristo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta Agar estaba perdida. Su patrona la botó, la hostigó, tanto la maltrató, a tal punto que ella huyó de su presencia. Y Dios, que es bueno, y Cristo, que es bueno, la buscó, la encontró, la ayudó. Y ahí el tercer punto, la incredulidad de Abraham y Sara hizo que esta mujer encinta huyera. Es un delito. Si es un delito liquidar a una mujer que está embarazada, ¿y cómo la va a inducir a huir a una mujer embarazada? Hermanos, cuando estamos en incredulidad, perdemos sensibilidad. Aquí Abraham y Sarai están obrando sin sinceridad, sin sensibilidad. No hay sensibilidad. Es una mujer embarazada. Y dentro del vientre de esa mujer está creciendo el hijo de Abraham. Y Abraham le dice: haz con ella lo que te parezca.
se dan cuenta que los hombres cristianos también podemos cometer y hacer cosas muy graves. Es por eso, hermanos queridos, que en la Biblia no hay ningún hombre que merezca adoración. Qué pena que haya estudiosos de la Biblia que exaltan tanto a los personajes de la Biblia más que a Cristo. Y no sé si a ustedes les ha pasado eso alguna ocasión, y Dios quiera que nunca les pase. Hermanos y amigos, los autores de la Biblia son personas como nosotros, débiles, imperfectos, decíamos de Abraham, pero perfectible. Ahora, si la esposa de un pastor hiciera lo que hizo Sarai, enseguida disciplina, expulsada de la iglesia, expulsada hasta del país, hasta se la destierra. Y si un pastor hiciera lo que hizo Abraham, se acabó. Es probable que le hagamos un hueco de 4 metros y lo sepultemos. Y te fuiste y tienes que desaparecerte. Pero Dios no obra así. Dios es misericordioso. Él es bueno. Y el que ha pecado le extiende la mano y lo levanta. No deja de corregirlo, no deja de amonestarlo, castigarlo, pero lo levanta. Y tuvieron que sufrir las tristes consecuencias, pero Dios es misericordioso. Y como Abraham y Sarai estaban actuando sin misericordia, el ángel de Jehová viene para tener misericordia de esta pobre mujer. Leamos los versículos 7 al 11. Y la halló el ángel de Jehová, el mismo Señor Jesucristo, junto a una fuente de agua en el desierto. Hermanos y amigos, si el ángel de Jehová no la ayuda, esa mujer en el desierto moría. Moría ella y moría el fruto de su vientre. Moría ella, la madre y el hijo. Los dos morían. Ténganlo por seguro. Ahí estuvo el Señor. Ella estaba junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, siempre Cristo buscando al perdido. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, ¿qué respondió? Huyo de delante de Sarai, mi señora. Esa señora está bravísima. Te quiero decir que yo no soy responsable de esto. Ella me dio para que me acueste con su cónyuge. Y como quedó encinta, ahora se sentía despreciada. Miren ustedes, está hablando el ángel de Jehová. Una teofanía, una cristofanía, Cristo mismo. Verso 9, y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. De entender que Agar no estaba obrando bien, porque era una mujer pagana. Si eso dice el versículo 4, pues, que miraba con desprecio a su señora. Y esto dio lugar para que su señora la largue, la bote. Te vas de mi casa, ponte sumisa bajo su mano. Hermanas, las que tienen, cada día están peleando con el marido, ¿cuál sería el consejo? Póngase sumisa. ¿Qué le pasa, pastor? Último estudio bíblico que vengo. Yo no estoy diciendo eso. La Biblia dice: póngase sumisa. Y el hombre, póngase sumiso. No es por ser mandarina, póngase sumiso. Pues dice: ponte sumisa. ¿Qué tiene que hacer el hijo con sus padres? Póngase sumiso. Con un profesor con el que tiene problemas por algún asunto, ¿qué hay que hacer? Ponerse sumiso. Dios exalta al humilde. Ponte sumisa.
bajo su mano. Está hablándole Dios. Verso 10. Le dijo también el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo mismo. Una cristofanía. Aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Mira cómo dice. Un ángel, una criatura no habla así. Porque Dios es creador. Un ángel común no hablaría como el 10. Multiplicaré tanto tu descendencia. Los ángeles no tienen poder para multiplicar. Esto es Dios solamente. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Miren, sigue hablando cómo el ángel de Jehová le dedica tiempo, cómo Cristo dedica tiempo a las personas. Esto se llama liderar. Esto que está haciendo el ángel de Jehová con Agar, ¿quién tenía que haberlo hecho? Abraham. Abraham tenía que hacer todo esto, pero no lo hizo. Y Dios, que es bueno, Él intervino. Le dijo también en el versículo 11, además le dijo el ángel de Jehová. ¿A quién? A Agar. He aquí que has concebido y darás a luz un hijo. Y es la primera ocasión que se anticipa el nombre de un hijo en la Biblia. Y llamarás su nombre Ismael. ¿Qué significa Ismael? El mismo contexto de la Biblia dice, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ismael significa Dios oye. Dios oye. Hasta el versículo 11. Multiplicaré tu descendencia en gran manera, le dijo. ¿Cuántos hijos tuvo Ismael? ¿Cuántos tuvo Jacob? 12. Ismael, 12 también. Así dice 17:20. Lean ahí. Génesis 17:20. Y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará. ¿Quién? Ismael. Y haré de él una gran nación. ¿Dónde se nombra a los 12 príncipes? En Génesis 25, 12 al 16. Génesis 25, 12 al 16. A Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, le dio 12. Y a Ismael, al hijo que no era de la promesa, que nació de la esclava Agar, también le dio 12. 12 a 12. Leamos 25, 12 al 15 para los que por primera vez en su vida leen este pasaje. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, que es Abraham, padre de multitudes, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael. ¿Qué significa Ismael? Dios oye, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito significa primero entre varios. ¿Cómo se llama el primogénito? Nebaiot, luego Cedar, luego Adbeel, luego Mibsam, luego Misma, luego Duma, Masa, número 8, Adar, número 9, Tema, número 10, Getul, número 11, Nafis y número 12, Cadema. 12. Entonces, 12 en total. Estos son los hijos de Ismael. También Jacob tuvo 12, el hijo de Isaac,
y nieto de Abraham, el padre Abraham. No habla la Biblia, padre de la fe, padre Abraham. Bien, entonces la incredulidad de Abraham y Sarai hizo que Agar huyera, pero el ángel de Jehová tuvo misericordia. El ángel de Jehová buscó a la que se había perdido y la halló y la aconsejó y le dijo: vuelve sumisa a tu casa y ponte sumisa bajo Sarai. Hazlo así y te irá bien. ¿Y qué pasó? Que le obedeció. Eso lo notamos porque cuando nació Isaac y ya Ismael tenía 14 años, volvieron a tener conflictos y allí sí tuvo que salir ya Agar con su hijo de 14 años. El último punto: la incredulidad de Abraham y Sarai, como la nuestra, hizo que creciera un hombre fiero, un hombre que sus descendientes son enemigos de Israel y hoy son millones y millones, cerca de 4.000 millones en el mundo, porque Dios dijo: te multiplicaré también en gran manera. Esto lo tenemos en los versículos 12 al 16. Qué triste que es el versículo 12. Y este Ismael dice: y él será hombre fiero, para ponerse a gritar todo el día y toda la vida, que Dios diga que el hijo que va a nacer será un fiero. Eso es súper triste. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Los descendientes de este hombre fiero lo consideran a Abraham su padre, y los descendientes de Isaac consideran a Abraham su padre, y el cristianismo considera a Abraham su padre. El islamismo, el Islam, la religión más numerosa del mundo, considera a Abraham su padre. Y el judaísmo, que es otra religión, considera a Abraham su padre. Y el cristianismo también considera a Abraham su padre. Muchos cristianos. Para nosotros es nuestro Señor, es nuestro Padre. Sigamos entonces: y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve. ¿Quién llamó así? Agar. Dios, tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? ¿No he visto también aquí al que me ve? A Dios nadie le vio jamás, pero a Jesucristo, su Hijo, sí lo vieron, lo palparon, lo tocaron, lo besaron y también lo crucificaron. De esto podemos notar en el Evangelio según San Juan capítulo 1. Esto vale la pena que leamos. Dice
1:1 en adelante. En el principio era el Verbo, el Señor Jesucristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice así en el versículo 10: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a su mundo vino, y los habitantes de su mundo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Dios tomó forma humana. Dios se hizo hombre. ¿Y qué dice luego? Y habitó entre nosotros, vivió entre nosotros. Vivió quiere decir, hizo aquí su casita, puso su carpa, aquí puso su tienda. Él vino en persona, como el ángel de Jehová. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. Dice el verso 18, a Dios nadie le vio jamás, Dios el Padre. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora veamos 1 Juan, capítulo 1, porque ahí Juan dice, yo lo toqué, yo lo palpé, yo lo abracé, yo lo vi. Él es totalmente humano y totalmente Dios. Eso atestigua Juan en 1 Juan. 1 Juan 1, 2 y 3. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, dice Juan, hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice aquí el versículo 3, nosotros lo hemos visto, nosotros lo oímos, nosotros lo tocamos, tuvimos comunión con Él. Él vino en persona. Y así, en persona, Cristo apoyó, ayudó a esta pobre mujer llamada Agar. Terminemos con el cuarto punto. Dice, creció un hombre fiero. Estamos en el capítulo 16, el verso 14. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bared. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo. Esto da a entender que la mujer volvió y se puso sumisa a Sara. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Faltaban 14 años para que se cumpliera la promesa. Vemos que Dios, en su ángel, el ángel de Jehová, la socorrió, la ayudó,
porque si él no viene al encuentro, esta pobre mujer con su hijo dentro moría, porque Dios es bueno y porque Dios es misericordioso. Y así también, hermanos, hay personas a nuestro alrededor, si no las socorremos, si no nos acercamos para predicarles el Evangelio, esas personas van a morir sin Cristo y les espera la muerte eterna, la perdición eterna. Y así como el mismo Cristo vino a buscar a Sara, que estaba agonizando y que iba a morir, así también hay a nuestro alrededor personas que no conocen a Jesús y son personas a quienes le debemos de predicar. La incredulidad de Abraham y Sarai. 4 cosas. Su incredulidad los condujo a una práctica pagana. Segundo, su incredulidad produjeron celos, envidias, contiendas, peleas. Tercero, la incredulidad hizo que esa pobre mujer huyera, pero Cristo le salió al encuentro, la rescató. Y en cuarto lugar, la incredulidad de Abraham y Sarai hizo que creciera un hombre fiero. Sus descendientes, enemigos y opuestos a Israel, hasta hoy parecen irreconciliables. Porque, hermanos amados, Dios nos perdona, pero no nos olvidemos una cosa: las consecuencias quedan. Las tristes consecuencias quedan. Cuando un fumón de cigarrillos se convierte al Señor y ha fumado 30 años, seguramente no sé cómo están con los pulmones negros, perforados, y Cristo lo perdona, pero ya tiene sus pulmones dañados. Y cuando un drogadicto busca al Señor, bueno, he oído que la droga mata las neuronas y las neuronas no se regeneran. Y lo va al drogadicto entonteciendo. Entonces se convierte al Señor, pero quedan las consecuencias. Y una mujer que tiene hijos en 4 hombres, viene a Cristo, Cristo la perdona, pero va a tener que sufrir porque cada hijo es en un hombre diferente. Va a tener muchas dificultades. Por toda la vida desordenada que tuvo antes, las consecuencias siguen. Y las consecuencias de la incredulidad de Abraham y Sara hasta hoy perduran. Jóvenes queridos, es Salomón el que dijo en Eclesiastés que los peores pecados una persona los comete cuando es joven. Jóvenes, no hagan nada hoy que se avergüencen mañana, para toda la vida. Por un momento de placer van a manchar su honor. No vale la pena manchar el futuro. Hay que vivir una vida limpia, digna delante del Señor. Y le dijo el ángel de Jehová a Agar: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Hay que estar sumisos bajo Dios y también cada uno sumiso en el hogar, en la iglesia, porque Dios exalta al humilde, al sumiso, pero al orgulloso lo mira de lejos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Señor, muchas gracias por esta historia, porque otra vez comprobamos el único perfecto, el único santo, justo, 3 veces santo, Dios. Abraham y Sarai, débiles como nosotros, imperfectos como nosotros, imperfectos pero perfectibles. Y aquí vemos, Señor, que su incredulidad los condujo a una práctica pagana, produjeron celos y rivalidades en el hogar. Esto hizo que
Agar huyera y que creciera un hombre fiero llamado Ismael. Pero también esto hizo que el Señor saliera al encuentro de esta pobre mujer llamada Agar, con su hijo dentro. Tú tuviste misericordia de ella y ya en el desierto la libraste de morir. Tuviste misericordia, como has tenido misericordia de nosotros. Y le dijiste que se ponga sumisa allí a Sara y que se ponga sumisa en ese hogar para que le vaya bien. Y a toda persona que es sumisa y que se pone sumisa, le va bien. Porque tú dices que miras de lejos al orgulloso, pero de cerca y exaltas al humilde. Tu palabra también dice que antes de la caída está el orgullo. Cuando un creyente se muestra orgulloso, significa que está a punto de caer o ya cayó. Dios, ayúdanos a ser sumisos delante de ti. Que nuestra vida se consagre a ti. Porque de los pecados que cometamos, consecuencias tristes quedarán. La sangre de Cristo limpia de todo pecado y de toda maldad, pero quedan tristes consecuencias. Hay aquí hermanos que están viviendo, practicando algo malo. Hay que volverse a Dios. Los hermanos que reconocen que algo no anda bien en su hogar, algo no anda bien en su vida, decirle en este momento a Dios: Señor, yo me vuelvo a ti. Te confieso mi pecado, mi maldad. Los que tienen una vida honorable delante del Señor, que puedan permanecer así y decir: Señor, ten misericordia de nosotros. Y aquellos que no conocen a Jesús, que no conocen a Jesús, como Agar no conocía a Dios, y Dios se le apareció en la persona del ángel de Jehová y le habló al corazón. Así también, Señor, tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amigos allí de pie o donde quiera que se encuentre, arrepiéntase de sus pecados y dígale al Señor en este momento: Señor, me arrepiento de mis pecados. Te confieso todas mis maldades. Como tú moriste en la cruz y derramaste tu sangre, ruego que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado y de toda maldad. Yo creo en ti. Hasta ahora he sido un incrédulo, pero pongo toda mi confianza en ti. Te recibo en mi corazón como mi único Salvador. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Todo esto lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos, y que Cristo pueda ser visto en nosotros. Hermanos y amigos, Dios los bendiga y les damos un abrazo en el amor de Jesucristo. Amén.